Bueno, Santi, muchas gracias para todos y para todas por estar aquí, por escucharme. Y bueno, ¿qué te digo? Primero quería hablar un poco lo del centro de pensamiento y la importancia del centro de pensamiento y lo que queremos construir con él, ¿no? Vemos que dentro del proceso nuestro, como decías, estudiantil, universitario, siempre ha faltado como ese espacio de formación política y pensamos que a través del centro de pensamiento podemos aportar a esta formación, ¿sí? Pienso que lo que hoy nos une es hablar un poco del lenguaje, de la importancia del lenguaje y vemos cómo en Guihuationgo, a través de esta gran labor de la decolonización del lenguaje, ha hecho, pues bueno, una labor inmensa. Entonces, para hablar del lenguaje, podemos hablar de tres usos principales. El primer uso del lenguaje es un uso informativo, en el cual, a través de premisas falsas o verdaderas, podemos argumentar o no, eh, o podemos validar o no un argumento. ¿Mm? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, todos los seres humanos necesitan oxígeno para vivir. Juan es un ser humano, por ende necesita oxígeno. Ese es como más un uso informativo, ¿no? De ahí podemos caer en si las premisas, a través de sus premisas y sus conclusiones, son o no falsas, ¿sí? O se pueden comprobar. Eso sería otro tema para discutir. Pero bueno, el otro uso es el uso del lenguaje como una manera de expresión, ¿sí? Y es ahí donde en Ngui wa Thiong'o juega un papel muy importante. El lenguaje como uso de expresión lo podemos ver en cuanto se refleja en cómo nosotros podemos darle sentido a la vida, cómo nosotros vemos la vida, ¿sí? Y a través de cómo la vemos podemos expresar eso, ¿sí? Puede ser la poesía, la escritura, la, el teatro, diferentes maneras de expresar los sentimientos. Y otro uso puede ser un uso directivo, y es cómo el lenguaje se usa para dar órdenes, ¿sí? Cuando la mamá le dice al niño, quiero que comas y luego vayas a dormir, ahí no estoy expresando nada ni estoy informando nada. Lo que estoy haciendo precisamente, bueno, es tratar de dar un mensaje y en ese caso un mensaje directivo. O sea, usamos el lenguaje para decir qué debemos hacer. ¿No? Bueno, para nosotros es muy importante reconocer la voz de muchos filósofos. África está llena de filósofos, de filósofas, está llena de sabedores, pero no lo dice Occidente, ¿sí? Vemos cómo a través de, primero del centro de pensamiento, pero también como una labor social de la filosofía. Pienso que la filosofía tiene eh, una labor y es embellecer otros saberes, ¿sí? Mirar hacia la oscuridad del cuarto, digo yo, a veces es como ver hacia ese lugar que nadie quiere ver. Y Occidente tiene, bueno, la manera inteligente de manejar las cosas y es que siempre, pues no solamente impone la manera económica, sino también la manera de pensar. Entonces, vemos cómo en Gugi Wationgo, a través de esta apuesta que le hace de volver o escribir en las lenguas maternas, pues bueno, se convierte en un paradigma para seguir independientemente, porque en Google nos plantea la posibilidad de que nos podamos leer sobre realmente el lenguaje que nos compete. Cuando nosotros o cuando alguien escribe en un idioma que no es el de él, simplemente está viendo la realidad sobre esos ojos. Entonces en Google lo que hace es romper
con esos estereotipos y decir, bueno, nosotros tenemos una lengua, tenemos una cultura, y esa cultura y esa lengua también podemos expresarla, pero podemos expresarla no solamente con la lengua del colonizador, sino con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Porque realmente hay situaciones, hay cosas que el lenguaje, hay palabras que el lenguaje no alcanza a traducir. ¿Mm? Entonces, sobre esta lógica, en Google, pues bueno, hace un salto, rompe ese paradigma y dice, ¿por qué no podemos escribir en nuestras lenguas maternas? Y mostrarle al mundo que hay otra cultura y que nuestra cultura la podemos expresar desde nuestros sentimientos. Okay. Una pregunta, Yuri es originario de Kenia. De Kenia. Kenia, ¿y él tuvo estudios de? ¿Qué pasó por? En Ngugi nace en 1938, nace en una sociedad colonial. De hecho, estaba prohibido usar el kikuyu, que era la lengua materna, en la escuela y en lugares eh, públicos. Entonces vemos cómo nace en una situación en la cual ya hay una negación, no solamente de él, sino de su cultura. ¿Él se hace autodidacta? En Google tiene una ventaja y es que él es un alumno aventajado. Eso hace que pueda sobresalir y además de eso que tenga una educación en inglés. ¿Sí? Entonces, esta educación en inglés pues le permitió también acceder a ciertos espacios y a partir de esos espacios pues hacer esa reflexión, ¿no? En Google también sufre el colonialismo de una manera directa porque el hermano de él era miembro de la guerrilla Mau Mau. Entonces, debido a esto, a la madre la torturan, a él lo torturan y él, bueno, pues sufre la violencia desde joven. Entonces pienso que también esto hace que tenga una mirada diferente a su cultura. ¿Mm? Y a partir de eso, tratar de darle embellecerla a través. Él tiene algo muy importante y es que en Google categoriza, acuña un término y es la oratura. Y la oratura él la pone al nivel de la escritura, porque nosotros tenemos algo y es que las comunidades afro somos muy orales, ¿sí? Expresamos en cantos, expresiones artísticas, todo lo que queremos decir. Pero Occidente dijo que eso no era bueno, que eso no servía. Entonces en Google hace algo y es que es un pensamiento supremamente revolucionario y lo que hace es no solamente defender la cultura africana, sino también defender la oratura como esa extensión de la cultura y del ser. ¿Mm? Hay algo importante y es que en cuanto a la oratura, la palabra ethos en griego traduce carácter, pero esa traducción va más allá. Es un carácter de comunidad. Entonces es ahí donde en Google rompe los paradigmas. Y es que, ¿por qué no comenzar a vernos desde nuestros ojos y no desde el ojo del colonizador? La mayoría de libros que él pone un ejemplo, y es que la mayoría de libros con que él creció no tenían nada que ver con su entorno. Por ejemplo, hablan, allá no hay manzanas en África, sí, Kenia. Pero sin embargo, las historias hablaban de parajes donde había montañas, donde había una situación en la cual el africano, pues, lo que quiere es tratar de buscar eso que no tiene. Chino Achebe lo dice, en Todo se desmorona, y es que al final, cuando la persona sale de su entorno, de su cultura, cuando llega ya todo es diferente, ya no se halla en ese espacio. Y eso también es una labor que hace el colonizador, es tratar de desconectarte de tus raíces, de tu pasado, de tus ancestros. Entonces,
He ahí la labor importante de Ngugi. Pienso que también hay una cosa importante y es que en el 62 hay un congreso de escritores africanos con expresión inglesa. Ahí ya comienza la situación, comienza como el descontento y ver cómo a través de nuestra lengua, de nuestras expresiones, también podemos mostrar lo que hacemos, también podemos mostrar lo que al final somos. Y ahí surge una pregunta y es que, ¿qué sería del castellano si Miguel de Cervantes no hubiese escrito el Quijote? ¿Sí? Entonces ahí entendemos la importancia, o sea, la importancia de una lengua se basa en los clásicos o los libros importantes que se hayan escrito en ella, ¿sí? Entonces, a partir de esto, vemos que si no hay libros importantes, no hay una literatura que soporte una cultura, pues entonces vamos a estar siendo observados, y no solamente observados, sino nosotros viéndonos sobre otra mirada, sobre otro pensamiento. Entonces, en Ngugi es supremamente importante para esta época porque nos hace no solamente creer en nuestra cultura y mostrarla, porque ¿cómo se traduce un poema? Se traduce, pero puede perder en ritmo. ¿Mm? Entonces, hay palabras que no tienen significado, hay palabras que solo se pueden decir en cierta lengua y que al traducirla, pues pierde sentido. ¿Mm? Entonces, es ahí donde Ngugi nos hace mirarnos y, y bueno, ver que de alguna manera tenemos mucho trabajo todavía por recorrer, mucho trabajo por recorrer, y es tratar de que nos lean, de cómo queremos que nos lean, o sea, cómo queremos que la sociedad nos lea. Y si no adoptamos un lenguaje propio, pues vamos a ser vistos desde otra perspectiva. Porque ahí hablabas un poco de que él, digamos que está reivindicando la lengua propia y lo que uno quería, pero aprendió inglés. Ujú. Digamos, los escritos de él están escritos porque como él escribe en los dos idiomas, él Ajá. se vuelve universal, porque se hizo universal desde que va a ese congreso. Es una de las personas más importantes o empieza a Bueno, ser importante desde ahí. Pero la pregunta es, ¿él escribe en inglés y traduce sus libros o son libros diferentes? sí, ¿O son unos libros solamente en lengua? ajá, él en el 77 toma la decisión de escribir una obra de teatro en Kikuyu. Esta obra de teatro se llama Me casaré cuando quiera. ¿Sí? Esta obra de teatro muestra la vida de la sociedad africana y muestra los rezagos coloniales y muestra cómo la sociedad también tiene pues un grado de sí, de culpabilidad también en toda la situación, de responsabilidad. Entonces, esto causa un gran revuelo y al hombre lo meten preso. Entonces lo meten preso y él ahí, cuando está preso, hace una cosa fantástica y es que escribe un libro, El Diablo en la Cruz, y lo escribe en el papel higiénico. Ahí comienza a escribirlo. Luego sale, se exilia, Estados Unidos y Londres, pero realmente lo importante es que causó un revuelo en la sociedad, ¿sí? Tanto así que pues que también los kenianos también de alguna manera se dan cuenta el compromiso que tienen o sea, que están jugando dentro de toda la colonización. ¿Mm? Y a partir de esto, pues toma la decisión de escribir en Kikuyu, ¿sí? Como una lengua materna, como una lengua propia, y bueno, ese es lo realmente valioso. Chino Achebet estuvo en ese congreso también
Y él decía algo particular y es, me han entregado esta lengua, hablando del inglés, me han entregado esta lengua y voy a usarla. O sea, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para expresar mis sentimientos. Sí, Sin embargo, porque mira, el tema de la etnolingüística, sobre todo en estas lenguas tradicionales africanas, es muy complejo. Yo he estado varias veces en África y en solo un país como Costa de Marfil se hablan 60 lenguas diferentes. En solo Costa de Marfil. ¿Sí? Entonces, lo importante, considero yo, no es tanto que se escriba en una lengua vernácula o tradicional, que bueno, pues tiene esa cobertura, solo puede llegar hasta esa etnia que la habla o que la entiende, sino también el impacto que puede tener a escribir esa obra o hacer ese arte. Pues sí, es la lengua del que los colonizó, pero realmente lo relevante es lo que dices en esa lengua, lo que alcanzas a expresar en esa lengua, ¿sí? No es lo que yo estoy utilizando una herramienta o una lengua que es la del colonizador, ¿sí? Sino lo que expreso en ella, porque esa es la libertad del arte. El arte te da esas posibilidades, ¿sí? Pues García Márquez ha sido traducido casi a 60 lenguas y no podríamos haber, bueno, muchas culturas han descubierto o han entrado en contacto con lo que es el imaginario colombiano a través de esa obra, ¿sí? Entonces el tema de la etnolingüística es delicado en ese aspecto, porque sí, en Gugui fue, y muchos otros escritores, Soyinka, que se ganó un premio Nobel escribiendo en inglés, o otros como Chiminanda, que han escrito toda su obra en inglés. Lo relevante sigue siendo qué es lo que expresan como artistas en esa lengua, ¿sí? Y el tema también es considerar que el inglés, el francés, el alemán, todas estas lenguas, romances, el portugués, también son lenguas que no son simplemente la lengua del conquistador o el colonizador, ¿sí? También son lenguas que se han escrito, como tú citabas a Cervantes ahora. Cervantes nunca estuvo del lado del imperio español, ¿sí? Fue un contradictor de ellos. De hecho, Cervantes, antes de escribir El Quijote, pidió, porque en ese tiempo también tenías que pedir un permiso o tenías que contar con la aprobación de la corona para desplazarte por el mundo, y a él no le permitieron venir acá, ¿sí? Entonces tenemos que considerar, como siempre, lo que hace el arte, pero para mí aún es más importante lo que pasa con el sistema político que gobierna África, ¿sí? Países como Togo, Benín, Costa de Marfil, Mali, Burkina Faso, todavía siguen, son países que están todavía, toda su economía depende de una moneda que se llama el CEPA, que está controlada por por la economía francesa, ¿sí? Y eso no es simplemente que a los franceses les dio la gana de decir, como que vamos a seguir controlando la economía y nosotros somos los que vamos a regular esa divisa. No, son los políticos africanos, ¿sí? Es la clase política africana, ¿sí? Que es más colonialista que los mismos colonialistas, porque todavía siguen sujetas a ese imperio, a ese neocolonialismo, ¿sí? Lo que pasa con el gobierno de Nigeria, ¿sí? Lo que pasa con todas las economías de la órbita francesa, ¿sí? Es eso. Entonces, sí, es muy importante siempre como abordar lo que está pasando en el arte, sobre todo en literatura o en artes plásticas, con todos
Por ejemplo, ahora uno de los artistas más importantes que hay en Inglaterra es una artista de origen ganés, ¿sí? Ha revolucionado las artes plásticas en Inglaterra. Entonces, sí, los artistas pueden hacer su trabajo, pero realmente los que terminan determinando el rumbo de una sociedad, su cultura, su economía, sus tradiciones, son los políticos. Perfecto. Mira que resalto lo que tú dices y me parece importante la manera de expresar los sentimientos en una lengua y embellecer cualquier idioma, ¿sí? Pero mira que ahí está el punto clave. Chimamanda decía que ella había crecido leyendo Dickens y otros autores ingleses, pero que ella no veía eso que leía en esos libros, no lo veía en el entorno. Y a eso me refiero con que no podamos expresar a veces lo que sentimos. Ajá, por ejemplo, yo sé que ñaño es una expresión que es o sea, de Tumaco, ¿no? Y es de cariño. Pero ¿cómo tú traducirías ñaño? Pero ñaño no se puede, simplemente en el glosario, al final del texto, está todo el glosario con sus significados. No, estamos hablando, pues está bien eso que se pide página, pero a lo que vamos es el contexto, es una palabra que relaciona, que todo el mundo, digamos que la idiosincrasia la entiende. Es diferente que tú leas un pie de página como ñaño, que puede traducirse amigo, amiga. Pero eso es la filología, ¿no? Pero lo que están resaltando es que se puede escribir con las palabras de tu entorno, no dejarla de pie de página, sino es una palabra que la gente conoce. Entonces voy con mi ñaño caminando hacia la playa y nos comimos, se entiende, no hay que pasarse a pie de página, eso es lo que Occidente ha quitado. No, pues Ha quitado la palabra ñaño para dejar la palabra amigo o persona y mandar ñaño a pie de página. Pero mira, por Mandarlo ejemplo, atrás. el Pacífico es una región geográfica donde las mayorías de su población es afro y aborigen, ¿no? Y pues yo soy chocuano y conozco todo el Pacífico, ¿sí? Por mi trabajo. Y uno no podría creer que ñaño, no sé si es en el Cauca o en Nariño que se utiliza ese vocablo, es el mismo que se utiliza en el Chocó. Sí, porque en el Pacífico sí todos somos de origen africano, o somos negros o afrocolombianos, pero no somos homogéneamente culturales. Es que tú lo dijiste. Claro. Tú lo dijiste que ¿Cierto? en África hay 60 idiomas. Sí, pero eso es lo que yo te quiero decir. Entonces, es lo mismo que tenemos si aquí. el vocablo dice Aquí ñaño, tenemos si el la vocablo población. dice ñaño en el texto, pues lo que nosotros estamos tratando es que nuestra lengua o nuestro lenguaje también se conozca y se divulgue como es. ¿Sí? Eso es. Yo- Y eso no está determinado Dando la por el palabra. mercado editorial, sino por nosotros mismos. Vamos a. A la palabra. Espérate, un momentico, espérate. Terminamos. Espérate, Aiden, para darle orden a la conferencia. Vamos a dejar que Mau tú termina y después y entramos a las preguntas porque si no vamos a cortar Claro, esa es la y vamos a desviar la conferencia. Yo creo que Pero a mí me parece muy chévere lo que estamos haciendo con él, porque es un conversatorio. Está bien, Yo está creo bien. que termine el conversatorio porque muchos tenemos cosas que decir. Ujú, Y yo digo, porque no, será si que no- termine para después. No podemos- Mauricio tiene una idea central, tiene una presentación central de lo que quiere expresar ¿De Google? del Google. Ah, Bien, pero está aquí, bien. yo creo que vamos por buen camino. La idea es que termines de expresar eso y abrimos el debate. Miguel Ángel, si quieres esperar un momentico, Aiden, aquí compañeros que quieren preguntar, y empezamos en una charla así ya abierta para seguirnos hacia donde los y las quieran. Pero en este momento la idea central es escuchar a Mao
para que él se vaya por donde él quiere presentar su exposición. Cuando él termine, ya podemos abrirla a las diferentes aristas y estamos creo que es la manera. ¿Estás de acuerdo con Sí, eso? es perfecto. Pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Miguel Ángel, Miguel Ángel. Un momentico. También aquí quiero hacer una acotación, ya que nos abrimos. Miguel Ángel y otras personas que están aquí son compañeros y compañeras que tienen unos procesos políticos en el arte de diferentes maneras. Miguel Ángel es un chef reconocido. Él, como dijo, trabaja en el Pacífico colombiano y ha venido pues investigando sobre comida mucho. También tenemos aquí unos productos que están aquí al frente, espero las personas que están en el streaming, son personas, hombres y mujeres que vienen haciendo emprendimientos que nos están acompañando y quieren que pues visibilizar estos productos. Más tardecito vamos a hablar al final de la reunión también, Mao, eso disculpa, no lo había dicho, pero la idea es que podamos presentar lo Súper. que nosotros vienen haciendo. Súper, Así que súper. sin más, Mauricio, vuelvo y retomamos a Ajá. exposición. Mira que hay una cosa importante de lo que decía Miguel Ángel en cuanto al lenguaje y quisiera tocar dos citas, ¿sí? La primera es una cita de Platón. Dice, pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Fedro, 370 antes de la era común. Cuando Platón está hablando de ese tema, está hablando de la escritura y de cómo la escritura llegó a la cultura, a la sociedad. Él lo dice, un fármaco de la memoria. Porque antiguamente, por ejemplo, el buen Sócrates no era ágrafo. Lo que se conoce de Sócrates es porque lo escribió Platón, ¿sí? Y otros autores. Pero, ¿qué es lo importante realmente de estos traductores? ¿Sí? Traductores me refiero es los sentimientos que yo tengo los plasmo en un papel, ¿sí? Ahora en Google, mira, en Google dice, el lenguaje como comunicación y como cultura son por tanto productos interdependientes. La comunicación crea la cultura es un medio de comunicación, la lengua transmite la cultura y esta transmite particularmente a través de la literatura y de la oratura todo el corpus de valores mediante los cuales llegamos a percibirnos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. Eso es muy importante, porque es que nos están viendo sobre los ojos del otro. Mientras no tengamos unos códigos propios, pues no nos van a leer. No nos van a leer como realmente queremos que nos lean, como queremos expresarnos. Entonces sí es muy importante, por lo menos, en griego la palabra logos es la palabra creo que más amplia, pero ese logos cambia en dependencia del contexto. Entonces sí es importante nosotros, en dependencia de los contextos, saber cómo queremos que nos perciba la sociedad. Y eso no solamente lo expresamos con la escritura, sino también con sentimientos. Y esos sentimientos, si tenemos una lengua propia, es más fácil expresarlos. Por eso puse el ejemplo de ñaño. Posiblemente alguien lo traduce y le diga amigo, pero no es amigo. Hay algo más ahí. Entonces hay palabras que se quedan cortas, ¿sí? Y de hecho, Chimamanda y muchos de ellos, de estos escritores africanos, lo entendieron. Chino Chevet escribió eso, me han dado este idioma, esta lengua prestada, pero pretendo embellecer lo que haga, pero más adelante cambió su manera de pensar. ¿Sí? El hombre es un ser en constante evolución. Y hoy lo que pueda pensar puede evolucionar también. Entonces, es ahí la importancia de Ngugi, es que podemos leernos
sobre nuestro idioma, sobre nuestras costumbres, sobre, de hecho, nuestros dichos. Y todos estos dichos, esta costumbre, esta cultura, a partir de la escritura se va materializando. Y vemos cómo pues nos leen, nos reconocen. Y tú hablabas algo de la política. Y de hecho, el problema de Ngugi es un problema político. Porque cuando tú comienzas a... Estoy en la charla. Aló, aló, aló. Qué pena. Entonces, que me descontextualice. El lenguaje político. Ajá. Entonces, claro, el problema de Ngugi era político, porque es que cuando él comienza a escribir y comienza a decir que la sociedad keniana, pues también tenía algo que ver, también tenía culpa en la colonización, pues hombre, eso no le gustó a la gente. ¿Cómo en una sociedad prohíben un idioma para darle preponderancia a otro? Entonces claro, los políticos africanos se tocaron, tanto así que lo exiliaron. En 2004 él vuelve a Kenia y violan a la esposa, a él lo agredan y tiene que irse nuevamente. Entonces es ahí realmente cuando la persona, bueno, Sócrates lo decía, a partir de que el hombre adquiere logo se convierte en un animal político. Y es que lo que genera política es el entorno, o sea, tú tienes que hacer política con la sociedad, con la gente. Entonces, pero si tu gente no se reconoce, si tu gente se ve en otros ojos, si tu gente quiere irse, y de hecho, Chino Achebe lo deja plasmado. Entonces Morona es alguien que sale de su cultura, va a otra cultura, estudia, mira, pero cuando llega ya no cabe en esa cultura. Entonces, vemos cómo también la influencia académica, la influencia del lenguaje hace que podamos o no tomar cierto lugar en la historia. Entonces, eso es lo realmente llevadero, importante, porque no creo que en Ngugi haya tenido problemas en escribir en inglés. No. De hecho, hay varias obras en inglés. Pero lo que realmente es importante es eso, romper ese paradigma. Decirnos que por qué no podemos vernos con nuestros propios ojos. Y no solamente con nuestros propios ojos, sino que nos vean con otros ojos. ¿Mm? ¿Cuántas obras Ngugi está en Chile? ¿Dónde está él? Él está en Londres, es profesor en Leeds, ahí estudió. Y hay más o menos 3 obras traducidas el de él al español. Es Decolonizar la mente, El diablo en la cruz, Un grano de trigo. Más o menos, esas son como las obras que han traducido. Ok, no, en ese sentido digamos que de la forma política o el trascender político de Ngugi, la comunidad o la Kenia, ¿cómo recibe esto? Los contaste que pues fue exiliado eso, pero quedó un movimiento en Kenia de descolonizador de mente. En ese sentido hay como algunas personas que son como que ayudan a este proceso con Wationgo. Se creó, no sé, un partido o hay unas acciones ahí o hay la literatura, la academia, digamos que absorbió lo que escribió este personaje y lo plasmó en Kenia. Claro, de hecho, en el 77 ese revuelo político hace que no solamente él, sino muchos escritores comiencen a mirar hacia la oscuridad del cuarto, mirar hacia ese lugar que nadie quiere ver. Entonces, claramente,
el exilio sigue siendo una de las herramientas más complejas desde la historia, o sea, es desconectarte de tus raíces, es sacarte del entorno. Incluso cuando muchas personas que han sido exiliadas, cuando vuelven a su entorno ya no se hallan. Entonces pienso bueno, Sócrates prefirió sí, Sócrates prefirió la muerte que el exilio. ¿Mm? Entonces, claramente no solamente ha influido en Ngugi en la sociedad keniana, sino que ha tenido un gran revuelo. Él es un gran candidato al premio Nobel, siempre. Pero lo que pasa es que Ngugi también ha hecho declaraciones en cuanto a la academia que no son pues tan pertinentes, ¿no? Ha criticado, le ha dicho genocidas. Entonces, claramente, pues, tiene diferencias, pero el aporte no solamente es un aporte literario, es un aporte claramente de colonización. Es tratar de quitarnos esa mirada y ese yugo del colonizador y tratar de hacer desde nuestro corazón, desde nuestros sentimientos, algo. Por eso hablaba de que uno de los usos del lenguaje es la expresión. Pero si yo expreso en otro idioma, hay cosas que no se traducen. Entonces, el hecho de empoderarse con una lengua propia también es decirle a Occidente, bueno, aquí estamos nosotros también y tenemos esto, léanos. ¿Por qué todo tiene que ser traducido al inglés? ¿No? Entonces, pienso que esa es una de las reflexiones importantes. El solo hecho de comparar la literatura con la oratura ya es un salto enorme. Y de hecho nosotros los pueblos afro somos muy orales. Y eso también lo ha cogido Occidente para no darle la posición a nuestra cultura que debería tener. Al final, todo lo que se escribe es producto de la convivencia diaria, de lo que se hace, de lo que dice la señora de la esquina, de lo que dice el que vende al lado, y esa es la cultura. O sea, la cultura no se limita a simplemente coger textos y leer, no, la cultura está viva, y es lo que nos dice en Google. O sea, nuestra cultura está viva y necesitamos mostrarla, pero desde nuestra visión. ¿Mm? Entonces, para eso, lo que quiere decir, para eso estamos haciendo eso, para conocer nuestras visiones que han sido ocultas. En ese proceso de oscurantismo, ese proceso de colonización, pues muchas personas pues, se han perdido. Uh-huh. Se hemos perdido y hemos un poco encaminado y retomando el rumbo. ¿Sentido cuál es la importancia de leernos a nosotros mismos, el perder el miedo y en estar conscientes de que somos poderosos, de que nuestra cultura tiene un valor tan grande, pero ha sido tan invisibilizada que nosotros mismos empezamos como a no quererla? Yo recuerdo que cuando aquí se dijo que estudiáramos, que aprendiéramos ¿Swahili? el Swahili, hubo un revuelo y de muchas de las comunidades que no, que Swahili no, que eso no. Pero es parte de nosotros. La cultura ha sido tan invisibilizada que empezamos a rechazar todo y solo queremos saber de lo que nos ponen. Y estas personas pues pasan por debajo, es difícil pues en las universidades es difícil que conozcamos a estos personajes. Es bastante difícil, yo creo que aquí Pero, ¿saben? Yo pienso... En la filosofía es difícil. Porque sí, en Ngugi y otros escritores africanos, pues nosotros deberíamos tener como mínimo un conocimiento serio sobre ellos, ¿no? Pero el tema, yo lo voy a decir pues con cierto respeto por la opinión de todos los demás. Y vuelvo y cito como mi viaje a África. Yo he estado varias veces en África
y también me he dado de cuenta qué representa un afrocolombiano para un africano, ¿sí? No es la idea romántica que nosotros tenemos de que allá vamos a ser muy bien recibidos y con mucha fraternidad social o espiritual, ¿sí? Yo estoy dictando la En charla, algunos por eso contextos no te, claro que se ve, pero yo sí, estoy dictando leer la en charla, Google por eso no te pude es contestar. importante y leer y conocer la literatura y el cine y las artes plásticas africanas es importante. Bueno, es cultura general y pues también es algo que nos concierne a nosotros, pero el problema de nosotros es que nosotros no conocemos lo de nosotros. Nosotros no hemos leído a Zapata Lidella, nosotros no hemos leído a Tel, nosotros no hemos leído a Maricel Condé, nosotros no hemos leído a Messer. Entonces, es como eso, ¿sí? Como una idea romántica que nosotros tenemos de África, que es que nos va como a reivindicar como lo que somos como seres humanos, ¿sí? No es tanto así. Lo que nosotros nos tenemos es que mirar hacia adentro, hacia nosotros, ¿sí? La literatura oral del Pacífico es de una riqueza, pues es también universal, solo que nosotros creemos que no lo es, ¿sí? Porque no podemos hacer uso de ella como una herramienta emancipatoria o un conocimiento que nos da, nos empodera o nos descoloniza. Nosotros no creemos en eso, ¿sí? Entonces pienso que sí es muy importante conocer a Ngugi y pues a Platón y a Aristóteles y por ejemplo el último premio Nobel africano Abdul-Azar, toda su obra, sí, es profesor también en ley, creo, y toda su obra está escrita basada en su experiencia africana, ¿sí? Toda su literatura está escrita en experiencias africanas, ¿sí? Reivindicando su cultura, su pasado, su familia, su entorno familiar, su entorno geográfico, sus conflictos como inmigrantes en Inglaterra. Entonces es como eso, que también Maricel Condé escribió en francés y escribió en francés siempre diciéndole a los franceses que ellos habían sido los responsables o que seguían siendo los responsables, así fueran pedido disculpas, de toda la tragedia que ha vivido su pueblo en Guadalupe, Martinica y esas islas francesas. Y MSC también. Breton llegó, padre del surrealismo, llegó huyendo de la Segunda Guerra Mundial, pasó por ahí y se encontró con él. Y Emerson también es un escritor surrealista que escribió en francés, pero escribió su propio pensamiento, no el de los franceses, ¿sí? Entonces yo pienso que no es como que nosotros estemos como circunscritos a una lengua. No, cada quien tiene la libertad de escribir en esta u otra lengua, pero pienso que lo más importante sí es qué es lo que dices en esa lengua. ¿Cuál es tu mensaje? ¿A dónde quieres llegar con ese mensaje? Ok, y es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver a dónde llegamos con esta lengua. Vamos a seguir a ver, por dos cosas más, ya te doy la palabra. Lo que pasa es que hay gente en streaming y tenemos el micrófono hacia este lado. Entonces, vamos a terminar, vamos a dejar que Mauricio termine y ya vamos a pasar la palabra para los y las que quieran, pero hablando al micrófono para que se escuche. Sí, voy a terminar con algo importante. Okay, entonces van a ser las 6, ¿no? Empezamos si quieres un poco porque hay un debate bastante interesante, o hay algunas aportaciones, aparte de Miguel Ángel, de otras personas que tienen ganas de hablar. Entonces, pero para que se convierta, para que quede registrado, la idea es que quede registrado, que podamos, porque aquí solo vamos a escuchar nosotros. Nosotras. La idea es que las personas que estén en cámara, que estén en sus casas, puedan pues, escuchar y aprender de este rico debate. Entonces, continúa, por favor. Sí, no, yo pienso que es lo que expresa Miguel Ángel es
es muy importante. Es importante desde el hecho de que claro, vuelvo a Chino Achebe y me dieron este idioma prestado y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con él. Ajá. Pero la situación va más allá y mira, aquí hay una pequeña parte de Sheikh Matthew Kane, que él también estaba en el 62, en ese congreso en Kenia, y él nos dice, mira, en el continente negro empezamos a entender que su poder real no consistía en los cañones de la primera mañana, sino en lo que seguía a los cañones. Y detrás de ellos venía la escuela. La nueva escuela tenía simultáneamente la calidad de los cañones y de los imanes. De los cañones tomaba la eficiencia de un arma de guerra, pero hacía que la conquista fuera más permanente que la de los cañones. El cañón violento, el cuerpo y la escuela fascinan el alma. La situación era que a través del lenguaje, pues colonizaron a la mayoría o a muchos pueblos africanos. Entonces, lo realmente importante de Ngugi es si el colonizador no me da su lenguaje y yo no interactúo con él, él no puede comunicarse conmigo. Y no puede acceder. Porque es que después de yo tomar un lugar, lo que necesito es comunicarme y ordenar y mandar y decir. Por eso hablamos del uso del lenguaje como un uso directivo. Y es que ya tengo el lenguaje y lo utilizo para... Pero entonces, si no tenemos ese lenguaje, el colonizador no puede colonizarnos. Y eso ha sucedido. Los griegos colonizaron a los romanos por el idioma, ellos no se dejaron. Entonces, culturalmente estuvieron ahí, pero el idioma no accedió. Entonces, eso hizo que estuvieran jugando con sus propias herramientas. Y cuando yo juego con mis herramientas ya es diferente. Entonces, es ahí lo importante de Ngugi no es escribir en Kikuyu, ¿no? Lo importante de él es que hace una reflexión acerca de qué es lo que es, cómo nos estamos viendo y si podemos cambiar esa mirada nuestra. ¿Sí? Entonces, por eso dice, no, hay que retomar, hay que volver a lo nuestro, ¿sí? Y llamarnos como nosotros queremos que nos llamen, ¿sí? Y sobre todo en la poesía, hay cosas que no se traducen, hay sentimientos que no se traducen. Entonces es muy complejo a veces expresar algo si tengo que cambiar el lenguaje. Entonces realmente no me estoy viendo con mi visión, sino con la del otro, ¿sí? Pues si yo me pongo a leer Dickens y a leer, pues yo veo que en el paisaje aquí no hay nieve, no hay esto, entonces pues yo siempre voy a pensar en una sociedad que no es la mía. Y pensar en una sociedad que no es la mía también me aleja de los conflictos que tengo. Es como de una novela, es como ver mi vida en una novela. O sea, yo estoy allá, la nieve, los caballos, pero ¿y lo que está pasando aquí qué? Entonces, eso es lo realmente importante de Ngugi, que nos hace ir hacia atrás y nos hace reflexionar en cuanto a que necesitamos comenzar a expresarnos y mostrar lo que somos desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra visión, ¿sí? Y bueno, es eso. Podemos hablar, podemos hacer las preguntas o intervenir el diálogo. Ok. Antes de abrir las preguntas, por favor, adelante, sí, no sé qué me llevan hasta que pregunto. No, ya vamos a abrir la discusión. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por esta conferencia, por conocer un poco, descolonizar la mente. Estamos en la primera parte de la exposición. La segunda parte, que se hizo en la primera, es el debate. Vamos a empezar, digamos que con el pincelazo que nos diste de Guatiombo y con las conexiones que tenemos, vamos a empezar a hablar, vamos a dar la palabra. La idea de la palabra por hoy
necesitamos pasar el micrófono, o que se acerquen al micrófono porque no se escuchan. Lo ponemos ahí más acá. No sé qué les parece más cómodo para... Si pasamos aquí adelante, yo no sé, vamos Ah, a y dar la aquí. palabra. Bueno, está Miguel Ángel, te vamos a dejar de segunda. No, yo, ¿Quién, creo que yo. ¿Quiénes están aquí levantando la mano? Bueno, entonces, 1, Aiden 2, Tucumbo. 3, por favor. Pero entonces la idea es, ¿preguntan? ¿Quieren preguntar o Reflexión. listo? Sí, reflexión. Entonces, vamos, hazme un favor. Pásale el micrófono. Propongo que se pasen a deshacer gris y ya solamente dejamos el micro ahí en el suelo. Ven para acá y entraste ahí Ok. una- Ay, pues se cierra un poco la palabra acá, pero aquí queda para que escuche. Después del nombre. Después te lo nombro, yo me siento ahí. Estoy al lado, no hay problema. Hombre, no muerdo. Bonito, mírate. Pues bueno, mi nombre es Juan David Borja Inestrosa. Y pues antes de que estos señores ya ilustres, tocados por la sabiduría que implica la edad, me gustaría dar una visión un poco más nueva, un poco más joven, a lo mejor desde el desconocimiento, pero es lo que yo considero que es lo mejor para nuestros prójimos negros, los afrodescendientes. Y es que sí, nosotros tenemos en cuenta todo lo que ha hecho los colonizadores, Europa, Occidente en general con nosotros. Vemos que nos han desarmado, nos malformaron a nosotros, que destruyeron nuestro potencial de construir una identidad propia. Hoy en día existen movimientos poco conocidos, y que existe una versión un poco más joven o a lo mejor no tan conocida. Existen movimientos como el panafricanismo. El pan viene del griego, todos o universal, y africanismo. Eso significa que todos nosotros los negros, los descendientes los afrodescendientes, pues podemos unirnos, ver al prójimo en la piel del otro, ver a nuestro hermano. Y a partir de ahí, de ese hecho, no solo quedarnos ahí, sino también yo pues desde mi visión, a lo mejor algo joven y reconociéndolo algo ignorante, deberíamos no solo limitarnos a la pacificidad, a lo pacífico, porque no hay que olvidar que en esta deformación que nos hicieron estos colonizadores, crearon gente que les es leal, que les es servidumbre, esclavos útiles, tontos útiles dirían por allá en el mundo eslavo. Esos idiotas útiles son violentos con nosotros, gente negra que mata a otros negros sirviéndoles a los europeos, eso es horrible. Yo, insisto, desde un punto a lo mejor no tan pacífico, o al menos no tan cristiano, desde que no poco cristiano si nos remitimos a los hechos, sino más bien un poco más reactivo, diría que no estaría mal que entre negros creáramos una identidad propia con base en el lenguaje. Hay ideas como, sí, hay 60.000 lenguas, una cantidad asombrosa de lenguas distintas, pero hay conceptos modernos y útiles como es ser bilingüe, un concepto nuevo que es el interafricanismo, la capacidad de que al tener las lenguas una raíz común, pues existe como ejemplo el intereslavismo, que le permite a los eslavos, a los que tienen de raíz eslava, entenderse entre ellos. También podría pasar entre los africanos. A lo mejor yo no tengo que aprender keniano, pero un keniano y yo podemos aprender el interafricano, que nos permite comunicarnos. Y con esas identidades, esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, crear estructuras, instituciones políticas que no solo busquen apaciguarnos, sino que también busquen defendernos, atacar si hace falta. No veo la necesidad de ver santos en Europa, no veo la necesidad de ver ningún santo en Europa cuando ellos nos hacen esto. Es como, ¿por qué tendríamos que hacer lo que ellos dicen cuando estamos viendo lo que ellos hacen? Y pues eso. Ok, un momentico, compañero, ¿cuál es tu nombre? Juan David Borja. Juan David, vas para una próxima conferencia. Ya te vamos a... Ya está aquí. Sí, Yo el... Juan David, sí. ¿Qué estudiaste? Derecho. Estoy en sexto semestre ¿Dónde estudiaste? en la Gran Colombia. Bueno, por aquí también hay otro compañero que está estudiando Derecho. Por aquí está Adolfo. Está en primer semestre, entonces podrán ser buenos amigos. La idea es que aquí se conozcan y empiecen a hacer con pares y con pinches y bueno, entonces por ahí está bien. Seguimos con Aiden Salgado. De Palenque. Un cimarrón todavía. No, yo creo que está Mauricio bastante metido en la filosofía, mano. Mucho filósofo clásico. Sócrates y demás. Chévere.
en la carrera, hermano. Sí, sí. Yo creo que este tema de la descolonización de la mente, chévere el tema del el libro de Ngugi, pero yo creo que también tenemos que conectarlo con la política del momento. Lo que tú decías, yo creo que ese congreso tuvo éxito en la medida que ya Jomo Kenyatta estaba frente del país. Si no, no pasa nada. Así como escritores como él en África han podido haber una gran cantidad, pero si las condiciones políticas no están para que eso pueda salir a flote, es muy complicado. Entonces, el llamado es a no desconectar esto de la política, por un lado, pero por el otro, no mirar a África bajo ese romanticismo que muchas veces lo vemos, que todo lo africano es bueno, que todo lo africano es bueno. Yo creo que debemos continuar pasando esa página y no homogenizar al continente africano y tratar un poco de nosotros de conectarnos con la nueva realidad de lo que está pasando en África. En África hay procesos de liberaciones muy fuertes y, compa, Burkina Faso es uno de los países hoy que llevan una bandera antiimperialista radical de Burkina Faso. Burkina Faso no está en el lugar donde están muchos países africanos bajo el colonialismo. Burkina Faso es uno de los que hoy está luchando más fuerte contra Francia. Entonces yo creo que tampoco podemos homogenizar eso, todo el continente en el mismo saco, o todas las realidades del continente en el mismo saco. Yo creo que hay particularidades y que en la medida que la manejemos nos queda como más fácil comprender lo que está pasando en África y lo que está pasando acá y ver cómo conectamos, pero tampoco sin ese chauvinismo. Yo tengo una discusión muy fuerte con los panafricanistas la semana pasada, el domingo pasado estuve participando en el evento de ellos, y un romanticismo sobre Benco que nada que ver con la realidad. Entonces yo creo que también tenemos que mirar la cuestión en su justa dimensión, porque a lo contrario caemos en esa fascinación de muchos que yo me quiero regresar para África, cuando van allá, ¿qué vienes hacia aquí? ¿Quién eres tú? Entonces se encuentran con ese contraste y yo creo que la sociedad ya está más como para pensar en concreto, a ver cómo vamos resolviendo situaciones que nos permitan mejorar calidad y condiciones de vida de todos, sin esa concepción de que este es el bueno por el bueno y el otro es lo malo. No, yo creo que hay que mirar toda esta vaina trazada por la macropolítica. Si tú miras y no lo miras bajo el tema de la macropolítica, te jode. Y lo que este man planteó ya también Krugman cuando estudia en Inglaterra, recordemos que casi todos los líderes africanos que empezaron el proceso de liberación, casi todos estudiaron en Europa. Y después fue que regresaron a hacer su revolución. Está Krugman, está Amílcar Cabral, Fanon que se fue por allá, el otro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y no que porque sea inglés, porque venga a Inglaterra y es malo. Entonces yo creo que esa salvanización debemos avanzar sobre ella, porque lo contrario nos podemos aislar de contexto real. Muy bien, muy bien. No, aquí no se dijo eso, no creo que la idea sea que desconozcamos, digamos que Europa, porque aquí la idea no es desconocer a nadie, porque hay grandes aportes y eso que tú estás diciendo, Truman, Sankara, pero el mismo Fela, todos ellos se han formado en Europa y volvieron a sus países y empezaron su revolución. Tucumbo, a la silla. Así hemos pensado, Tucumbo, a la silla. No, este espacio Tucumbo. La gente. Y con eso pues también pasan y saludan la cámara para que vean allá. ¿Dónde está la cámara? Eso. Para que lo vean. Bueno, pues muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo ancestral y pues muchísimas gracias aquí a los compañeros y compañeras de Convileza a mí por permitir este espacio de encuentro y tejer la palabra, muy necesario y urgente por esos días, y también pues gracias Mauricio por la disponibilidad de llevarnos a este tema tan
importante y necesario como es pensarnos en cómo día somos más nosotros mismos y, y bueno, una vez dicho eso, yo quiero decir tres cosas. Pareciera que a veces cuando nos referimos a África, creemos que África es una cosa homogénea. Entonces, y eso es bueno referenciarlo porque eso digamos que eso no es tan así, ¿no? Si bien es posible que un colombiano caminando por una calle de África pueda sentir rechazo de los mismos africanos, pero inclusive tendríamos que ser capaces de preguntarnos por qué sucede eso, si eso es así. Yo también he tenido la oportunidad de estar en África, en varios países, y yo sé que en Etiopía, cualquiera de ustedes va hoy a Etiopía y usted le ofrecen mínimo 2 hectáreas de tierra para que llegue allí y construya su vida. ¿Por qué? Y conecto aquí con lo siguiente. Nosotros podríamos decir hoy que si cada uno de nosotros tiene conciencia de sí y para sí, no sería, y me atrevo a ponerlo así, no sería necesario darnos la discusión del valor de la lengua. Repito, si cada uno tuviera conciencia de sí y para sí, y esa conciencia de sí y para sí, no solo lo coloco en términos individuales, sino colectivo. Pero al parecer, como eso no es así, y también ya lo ha explicado Mauricio, pero también otros autores, como sabemos, digamos, del valor que tiene una lengua. Una lengua es la columna vertebral de una cultura. Y no es lo mismo escribir 100 años de soledad en español que en noruego en inglés. La traducción de 100 años de soledad en noruego casi es por ahí el 70% del libro. Es decir, y no es lo mismo cuando yo hablo en español, yo soy un sujeto. Me expreso diferente. Cuando yo hablo en noruego es diferente. Y cuando hablo en inglés es diferente. Es decir, que la manera, o sea, la forma del lenguaje también puede limitar, posibilitar y ampliar las expresiones. Y vuelvo y conecto con África. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hay un mito, y es que muchos ciudadanos de diferentes países africanos y de diferentes etnias consideran que esta gran tragedia que nos pasó a nosotros era algo merecido. Es decir, lo que nos pasó a nosotros fue un castigo. Nosotros éramos así como la especie de una, ¿cómo se podría decir? Éramos como especie de una maldición. Y la manera en que el continente, la manera en que diferentes países africanos se liberaron de esa maldición era mediante la esclavitud. Por eso, si ustedes van a la casa Nelson Mandela en Johannesburgo, hay un gran letrero que dice: ustedes los africanos tendrán que aceptar que los primeros que ejercieron la esclavitud fueron ustedes. Es decir, antes de que llegaran los colonizadores europeos a tierra africana, ahí ya existían prácticas de esclavización. También eso hay que dejarlo claro. Y si un pueblo es capaz de pensar que sus hermanos eran una maldición y que salvarse de esa maldición, de esa lepra, era venderlos como esclavos, pues obviamente, hoy si usted va allá, no necesariamente porque ellos sean conscientes, o sea, conscientes del caso, pero ustedes saben que nuestro sistema cognitivo, digamos que está dividido como en 2 fases, está el consciente y el subconsciente, pero nos gobierna el subconsciente. O sea, entonces como se dice el subconsciente, pues es una parte de la que no somos conscientes.
entonces habría que también pensarse por qué, o depende también cuáles son esas experiencias que tenemos nosotros como diáspora cuando vamos a África. Las mías han sido excelentes. O sea, yo me he sentido bienvenido a los 4 lugares donde yo he estado en África, con un poquito de excepción solo en Cape Town, pero no en Johannesburgo. Y se puede entender también porque Cape Town no es una ciudad negra, ¿vale? A veces esto sucede mucho, ¿no? A mí me parece que digamos, desde la perspectiva en que Mauricio nos invita a conocer en Ngugi, digamos que eso desde ningún punto de vista desmerita otra cosa. O sea, porque a veces es muy normal que cuando uno está en esos espacios, obviamente, cuando uno enuncia algo, pues deja muchas cosas por enunciar. Y eso, digamos, es normal en la comunicación. Yo no tengo capacidad de poder enunciarlo todo. Entonces no es porque hoy decidamos sentarnos aquí a conversar sobre en Google, no sé, Grueso o Zapata, o etcétera, etcétera, no sean importantes. Son importantes. Y de ahí nos hemos nutrido todo. Pero hoy el caso particular era poder hablar de Ngugi. Y ese es el punto. Y eso no quiere decir que otros procesos, digamos, y Mauricio ahorita podría, si quiere, yo le hago la pregunta, ¿por qué para este tema decidiste exclusivamente elegir a Ngugi y no otro? Podemos también hacer esa pregunta. Y yo dejo hasta por ahí como para no alargarlo más. Claro, momentico. Tucumbo, por favor, a tu silla que... Ay, ¿verdad que este lugar aquí es prestado? Es prestado, es momentáneo. Voy a permitirme un poquito. Hay que hacer ese debate, Tucumbo. Creo que esto no puede quedar así como en el aire, digamos, de lo que tú hablabas de la esclavización en África. Hay que meterle, hay que estar... No fue la primera. Hay que exponer, no, la esclavización. No fue la primera. Todas las civilizaciones han tenido. Lo importante de conocer aquí es cuál fue la esclavización que tuvimos nosotros. Ese es un tema central porque en África siempre hubo esclavizados. Todos los países. Todo el mundo. ¿Cómo se llama este bíblico que fue esclavizado? A ver, no recuerdo cuál fue, pero es una esclavitud completamente diferente a la que vivimos nosotros aquí en América y en el Caribe. Entonces, yo creo que Tucumbo creería que es un debate. Yo creo que por acá, Barney, ¿tú? ¿No? Miguel Ángel, por favor. Miguel Ángel. Yo pensaría Pásate ahí es que aquí para que te escuches tenemos problemas logísticos. ¿Qué dicen las redes, Laura? Está pendiente de las redes, la gente. Ya. Mira. Pues a mí lo que realmente me parece como trascendente de esta experiencia que estamos llevando a cabo en este momento es poder, sí, abordar esos temas de África, porque también somos eso, ¿no? Pero también me gustaría ser un poco más específico, porque el tema cultural, el tema del arte, el tema de la política, el tema de la economía, el tema social, también lo debemos de abarcar, pues no tan tangencialmente, sino como interdisciplinariamente, porque si no
no podemos tener como, bueno, el mundo se ha vuelto tan complejo que uno no puede decir como que este es tan solo mi especialidad, ¿sí? Tenemos que tener como conocimiento de otras disciplinas porque a veces esas disciplinas son más determinantes en la vida de uno que la que uno mismo ejerce. Y el tema que a mí me concierne o el que estoy enfocado ahora es la ley 2158 del 2021, que es la ley del biche, ¿sí? Y a mí me gustaría como proponer ese tema porque quizás nos puede pasar lo mismo que pasó con la ley 70, ¿sí? Y es si nosotros realmente tenemos conciencia. Aquí el compañero hablaba hace un momento del subconsciente y el consciente. Sí, él dice que a veces no tenemos, que el subconsciente tiene el control de nosotros, pero nosotros podemos ponerle límites al subconsciente. ¿Sí? Cuando el subconsciente nos envía un mensaje, nosotros podemos racionalizarlo y decirle, esto es lo que voy a hacer, o esto de dónde viene, o discernir sobre ese mensaje del subconsciente. Y a mí lo que me parece relevante ahora es si nosotros estamos preparados para ejercer a conciencia esa ley. Porque esa ley no es simplemente, se puede quedar ahí en el papel, ¿sí? Se puede quedar escrita ahí. Como decía aquí el compañero, sí, nosotros somos tradición oral y todo lo queremos entender y comprender a través del oral. Pero si nosotros, aquí también hay personas que están estudiando leyes, saben lo que significa como entender la jurisprudencia bajo la racionalidad, ¿no? Lo humano, lo ético. Entonces, a mí me parece que sería importante que nosotros nos preguntáramos, porque, vuelvo y digo, el interés de Europa o Occidente en África fue básicamente por sus recursos, controlar sus recursos. Y también llegaron aquí a América con la misma intención, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos conscientes en este momento de un producto cultural que yo creo que es el producto más sofisticado y que mejor expresa como la dignidad y el respeto que nosotros tenemos por nuestros antepasados, porque sin ellos no estaríamos en relación en estos momentos con esa bebida, ¿sí me entiendes? Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de eso, es como que no tuviéramos identidad. Y si no tenemos identidad, vamos a ser otra vez víctimas de un despojo y de una situación que nos va aún a marginar más de las condiciones en las que estamos actualmente. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesa realmente, sí, es ser más específico frente a este tema que se está abordando hoy día, que es la descolonizar. Para mí descolonizar es beberme y comerme lo que yo soy en esencia, ¿sí? Por ahí empieza la descolonización, ¿sí? Lo primero que hacía el esclavista era imponerle una dieta al esclavizado y decirle, eso es lo que te vas a comer y esas son las raciones que te vas a comer y te las vas a comer en este determinado momento, ¿sí? Esa es tu dieta. Entonces yo pienso que uno empieza a descolonizarse es también a través de, no de que hable inglés o que deje de hablar inglés o que aprenda una lengua nativa africana, sino cuando entiende qué tan determinante es lo que se come en relación a lo que le da el entorno, ¿sí? Porque es que lo que nosotros, bueno, Colombia hoy día importa más de 17 millones de toneladas de alimentos, ¿sí? Vía de unos tratados de libre comercio y más de casi todos esos 17 millones de toneladas de alimentos que consumimos son determinantes en la inflación y además son alimentos de muy mala calidad. No es que esos países, Canadá o Estados Unidos o Europa nos envíen lo mejor de su producción de alimentos, su producción agrícola, no, nos envían los descartes para nosotros. Y nosotros podríamos producir esos alimentos aquí de mejor calidad, a un mejor precio, pero no, vía intereses particulares de políticos,
estamos sujetos, o casi, esa es otra forma de esclavización, ¿o no? Para mí yo creo que esa es la peor forma de esclavización que estamos teniendo en ese momento, que una clase dirigente nos diga es que usted tiene que comerse este arroz, ¿ah? O es que usted tiene que comerse este maíz, ¿ah? Eso es una forma de esclavización, y además me lo tienen que pagar a este precio, ¿ah? Entonces, ese es el tema que a mí específicamente me interesa abordar ahora. ¿Qué conocimiento cada una de esas personas que están aquí en ese momento tienen sobre ese activo cultural que fácilmente podemos transformar en una divisa económica? Porque nosotros los afrocolombianos también somos el índice más alto, ¿sí?, de pobreza económica. ¿Sí? El ingreso per cápita del afrocolombiano es el más bajo comparado con todos el resto de la población. Entonces ahora los mestizos blancos se están aprovechando de este activo para enriquecerse y generar más pobreza y marginalidad dentro de nuestros territorios, ¿sí? Entonces, ese es el tema que a mí me interesa abordar. No es que lo esté imponiendo, ni quiera pues como tomar, sí, sino que ese es mi tema. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Profesor Arturo y Juan David. Juan David, ¿dónde está? Juan David está aquí al lado, pero hágale usted, profesor Arturo. Una línea dura y seria, Arturito. Nosotros vamos a hacer una conversa sobre el biche, pero lo vamos a venir haciendo en varias partes. Sí, no, pero... Yo creo que hemos avanzado inclusive en esa discusión, que sería clave que Miguel Ángel esté. No, pero vamos a hacer uno reforzado ahí, vamos a invitar a Dieguito. Precisamente la próxima semana tenemos A Dieguito. un encuentro con mi culturas. Mire, yo pienso que esta charla que nos convoca hoy es muy importante. Hace poco leía los relatos de la conquista y hay un relato que me llamó la atención, y es que un español va caminando por una vereda donde estaban los indígenas, el español lleva a su escribiente, y entonces llaman al indígena y el español le pregunta que le diga algo del territorio, cómo es todo eso del territorio, cómo se llaman unas cosas, las otras, y el escribiente escribe, ¿no? Se citan al día siguiente, y al día siguiente entonces el español le dice al escribiente, lea lo que escribió ayer, y el escribiente entonces lee. Mientras está leyendo, el indígena le está poniendo cuidado, y dice, ahora sí entiendo por qué a nosotros nos derrotaron con los fusiles, ni con sus caballos. A nosotros nos derrotaron con eso que están haciendo ahí. O sea, el lenguaje, la escritura. Ese tiene mucho poder porque inclusive que hay palabras que uno dice que no tienen sentido o no le encuentra sentido. Hay personas negras trabajándole un poco a las palabras propias de la región, porque ahora lo decíamos al principio, hay palabras que nosotros usamos que no son de uso común y corriente, pero en todo caso nos obligan a que esas palabras no se usen. Porque con esas palabras estamos diciendo quiénes somos. O sea, por ejemplo, caramba, vergajo, una cantidad de vocabularios que están indicando quiénes somos nosotros y cómo hablamos, ¿cierto? Y en esa es la importancia de este tema. Yo diría, tuve una discusión con unos indígenas ahí en la universidad precisamente porque las universidades ahora han venido exigiendo que la segunda lengua debe ser el inglés, porque ya la lengua materna es el castellano, español. Yo le decía al indígena, no, ustedes tienen que reclamar es que ustedes ya tienen una primera lengua, que es la lengua materna de ustedes, y que la lengua del español viene siendo la segunda lengua. O de lo contrario vamos a desaparecer. Porque efectivamente, ¿por qué vamos desapareciendo? Porque las lenguas, los vocabularios construyen realidades
y nosotros queremos construir la realidad con nuestro propio lenguaje. O sea, la realidad, no, la realidad es que nosotros nos construimos. Por ejemplo, de una anécdota que he contado en muchas partes, es esta. Yo me encontré con una niña afro que estaba haciendo una exposición de los peinados y estaba explicando las carreras, la defensa que tenían esas trenzas que se hacían y para qué lo hacían. Y entonces caí en cuenta que los historiadores te dicen de una vez, y ese dato que usted está hablando, ¿de dónde lo tomó? ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está el documento que lo sustenta, ¿cierto? La cita. Y esa muchacha muy inteligentemente me dijo, profesor, es que nosotros tenemos derecho a escribir nuestra propia historia. Y esa es la historia que queremos contar. Y ustedes lean las historias y verán que las historias están contadas de acuerdo con el patrón. El patrón es el que dice qué es la historia que quiere contar. Y cuando tú traes ese tema aquí, claro, indudablemente nos pone a nosotros a decir cómo queremos contar nuestra historia. Porque queremos ponernos en el centro, ¿no?, de la discusión y no del margen. Y ahora que ustedes hablan de África, claro, África es un continente grandísimo y muy importante. Y hay tantas lenguas y inclusive que esas lenguas se mantienen, porque la gente también cree que muchas de las palabras que usan no son usadas en otro lenguaje. Las conquistas en el mundo, y especialmente en América, empezaron por desconocer que teníamos una lengua. Y por desconocer, es una cosa que me molesta mucho, por desconocer que teníamos una religión, que teníamos una espiritualidad. Yo creo que esos son los temas que nos invitan hoy fundamentalmente a caminar, porque es que lo obligado que estamos a hacer es poder caminar con nuestros propios pies y poder pensar con nuestra cabeza y hablar nuestra propia lengua. Y eso es muy importante. Yo rescataba a este gobierno ahora que está insistiendo mucho en que la Cancillería debe tener los lenguajes que se usan en Colombia, de las comunidades indígenas. Yo eso lo rescaté. La verdad es que aparece inmediatamente el discurso, ¿no? ¿Y qué utilidad tiene? ¿Para qué van a utilizar eso? Pues la utilidad es que no todo se puede traducir en utilidades rentables, sino en la que te pueda recrear. ¿No lo recrea usted un bambuco, un currulao? Y la expresión de un currulao y la lengua que usan en ese currulao, pues eso es lo que queremos vivir también. Gracias. Gracias, profesor. No me quite ahí, hombre, quédese ahí. De nuevo yo, pues retomando con lo que decían mis mayores, pues sí, tiene razón, África no es el paraíso en la tierra. En África hay corrupción, hay gente mala, hay gente horrible, claro que sí. Pero al mismo tiempo yo veo a Europa, veo a España con los visigodos, veo a los franceses que vienen de los pueblos francos, veo a los ingleses que vienen de los celtas. Y claro, ellos tuvieron sus momentos horribles. Yo no creo que un romano, o al menos la idea que tienen los romanos, por ejemplo, de Licinio Craso, de que fuera un sujeto horrible por muchas atrocidades que haya cometido, incluso se ha reivindicado en otras culturas, de ahí viene el craso error de sus acciones, y claro, tuvieron gente horrible, y claro, y yo veo a esa gente, y luego nos veo a nosotros. Yo veo, si yo quisiera ir a España o a Inglaterra, yo no me podría identificar con un celta, yo no me podría identificar con un godo, tampoco con un franco. Entonces, y si lo intento, se van a burlar de mí. Pero si veo a África, por mucha cultura hispana que tengamos actualmente, si veo a África, yo puedo ver a alguien semejante a mí, alguien que no me impuso su lengua, alguien que no me extrajo de mi continente a traer a mis antepasados, para ser exacto, y para trabajar en mano de obra esclava. Sí, claro que hay horrores en África, claro que hay gente mala, en todo el mundo. Pero no por eso tenemos que quitar nuestra identidad, porque sí, si por el hecho de que haya gente horrible, que haya ablaciones femeninas, que es algo horrible y que tenemos que cambiar, por el hecho de que hayan cosas malas, entonces tener que desconocernos, ahí no vamos a construir nada. Por mucho que haya macropolíticas que busquen el desarrollo, si no hay identidad va a venir un tercero, un extraño, va a venir un inglés de seguro, y nos va a imponer su regla y nos va a volver a deformar. Primero, antes de construir, tenemos que saber quiénes somos. Eso es lo que quería decir.
ok. ¿Alguien más? Voy a leer una de streaming. Jacqueline. Jacqueline. Ya. No, Jacqueline. Oye, no, mujer. Jacqueline, estoy hablando por ella. Ella está en streaming. Arturito, que diga Estoy en eso. streaming. No, está en streaming, le estoy trasladando lo que ella está preguntando o cómo le hace. ¿Y cuánto nos están viendo? Bueno, primero un saludo, se acaba de graduar, lleva 2 días graduada de su doctorado en Brasil. Y pregunta, dice que el discurso panafricanista es muy lindo, me parece ideal para una sociedad. Pero ¿cómo podemos pensar en todos esos aportes si nosotros mismos no ocupamos ministerios, nuestros ministerios? ¿Cómo podemos pensar en una unión y en un pacto si las mentes todavía están esclavizadas? Esa es la pregunta creo que no quieres responder. Sí, sí, parte, no sé si de pronto Profe también quiere aportar. Entonces, por si hay Mira, varias en yo- la línea, suéltala toda y que la No, los aportes, yo tengo algunas preguntas que si quieres te las puedo, digamos, un poco refrescar. Tu Cumbo nos pregunta por qué... Bueno, si quieres comencemos con esa y vamos ahí, pues, Y por ahí, otro, poco a poco, ¿no? la espiritualidad, nuestros problemas. Jacqueline, Por ahí. ¿vamos con la de Jacqueline? Sí, si quieres coge la de Jacqueline y la de Tucumbo. Sí, ajá, lo de Jacqueline, sí, sí, yo también me he hecho esas preguntas y es que, pero mira que ahora, para aterrizar lo que está pasando, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que se han ocupado cargos en ministerios. derecha. Pero pienso que el problema no va ahí. El problema no es ocupar cargos, el problema es cambiar las leyes. Porque si seguimos ocupando espacios, simplemente va a ser algo de quitar y poner. Sin embargo, si entramos a cambiar leyes, a reformar las leyes, que es lo complicado aquí en Colombia, porque bueno, la sociedad colombiana es una sociedad bastante de derecha y el hecho de que no cambien las leyes hace de que no haya una mejor calidad de vida para la población. Entonces yo pienso que según la pregunta de Jacqueline, yo pienso que es ir más allá. Es ir más allá de ocupar espacios, sino ocupar espacios y tratar de transformarlos. Y es ahí donde, a través del centro de pensamiento, tuvimos una idea y era tratar de generar una cultura política dentro de la comunidad también. Y pienso que estos espacios y estos temas generan como esa chispa, y es generar cómo me veo, cómo me perciben, ¿sí? Pero no solamente cómo me veo ni cómo me perciben, sino qué hago con el conocimiento que tengo para tratar de que mi comunidad avance, ¿sí? Entonces ahí vemos que pienso que sí hay que ocupar espacios, pero ir más allá, de ocupar a transformar, ¿sí? Y para transformar, claramente tenemos que tener una visión amplia de muchas cosas, o sea, meternos en la raíz. Yo pienso que hay una de las cosas principales y es que nosotros como comunidad afro no conocemos el Estado, no conocemos las leyes, no conocemos cómo funcionan los entes, no sabemos para qué es una personería, no sabemos para qué es una defensoría del pueblo y infinidad de situaciones. Entonces pienso que el objetivo de Ngugi no solamente era fortalecer el lenguaje, sino hacer transformaciones políticas, ¿sí? Hacer transformaciones políticas en cuanto a cómo me reconozco, cómo me veo. Hay una cosa importante y es, vuelvo a Aristóteles, y hay una cosa interesante que me cambió la vida, esa frase, y es la polis existe por naturaleza, y que por naturaleza el hombre es animal político, y quien por naturaleza y no por accidente vive sin polis es un loco o un ser superior, o como aquel hombre a que criticaría Homero, sin hermandad, sin dignidad, sin familia, el que prefiere, si no la guerra, una ficha indefensa en un juego de mesa. Entonces, claramente,
en Guy Guationgo lo que estaba haciendo era tratar de abrir la mente para decir, bueno, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿quiénes éramos antes de la colonia? ¿Qué hacíamos? ¿Pensábamos? ¿Teníamos una filosofía? Porque es que también hay una cosa clara, y es que la filosofía está primero que la cultura, o sea, primero pensamos. Entonces, hay filosofía en todas las culturas. Y a partir de esto, pienso va la palabra ahí, va la situación ahí, es tomarnos espacios, ¿sí? Ocupar espacios, pero para ocupar espacios tenemos que hacerlo de una manera efectiva. Y es tratar de transformar, no solamente ocupar, porque estamos ocupando espacios. O sea que el problema ya no es ese. No todos. Quisiéramos que más gente ocupara espacios. Pero pienso que también es un llamado interno y es también a tratar de entender estos aportes y a través de esos aportes tratar de dar un paso más adelante. En Google tenía grandes maestros, que era Che Cantadillo, Pan, ¿sí? Y claro, él lo que hizo fue tratar de hacer la defensa desde donde él estaba, que era la literatura. Pero desde donde todos estemos podemos hacer una lucha colonial de descolonización. ¿Sí? Tocumbo. ¿Por qué empezaste con...? Porque el lenguaje es la herramienta para comunicarnos y para también tratar de cambiar la manera de pensar, para reflexionar y sobre todo para tratar de reconocernos como antes de que llegáramos acá, ¿no? O sea, antes de que llegáramos acá también teníamos una vida. No, nuestra vida no comienza de hace 300, 400 años, 500 años, ¿no? Y lo importante es eso, mostrar quiénes éramos. Y reforzar eso, quiénes éramos, para que sea un camino para seguir andando. Si usted me permite, me gustaría responder un poco también a la pregunta que hace la compañera Ven que ya que te quiero escuchar. Listo. Jacqueline. Pero antes de eso, un mochito. Si tuviéramos que escribir un libro sobre la historia africana, un libro de 1000 páginas, el tema de la esclavitud estaría en la página 1001. Debatible, pero... O sea, lo que quiero decir con eso es que la historia nuestra no empezó con la esclavitud. O sea, listo. O sea, la pregunta que nos hace la compañera Jacqueline, a la cual le saludamos y le abrazamos desde acá, es que, digamos que, cuando nosotros nos planteamos el escenario de la disputa política, pues esto tiene, digamos, como muchos niveles. Tenemos acciones que se pueden medir a corto, largo y mediano plazo, y también hay acciones pequeñas que uno podemos hacer. Yo pienso, entonces yo lo que digo es, ¿qué puedo hacer yo como individuo y yo como miembro de una familia de 4 o 5 miembros? Y si eso me alcanza, ¿qué puedo hacer yo y los vecinos? Una de las cosas que cualquiera podemos hacer y que tenemos todo el poder es elegir dónde voy a comprar la papa, a quién le compro la panela, a quién le compro el arroz, a quién le compro el pantalón. Si todos los que estamos aquí circulamos nuestra economía entre nosotros mismos, ahí hay un cambio. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo hoy? Porque ese es uno de los... O sea, quizás nosotros ahora no estemos en condiciones de ser panafricanistas puros, si se quiere, pero dentro del espacio que yo ocupo en esta sociedad, o sea,
qué puedo hacer yo y si lo estoy haciendo. Porque en la medida en que nosotros podamos fortalecer una economía entre nosotros, es decir, si yo, no sé, pues yo no soy muy tomador, yo no soy muy tomador, pero digamos que independientemente de que, supongamos, yo haya sido un tomador de whisky o de vodka, pero si yo digo, no, hoy tenemos una bebida que se llama biche, pues yo voy a tomar biche. Este simplemente es un ejemplo. Entonces, y lo otro, Mauricio, es que no necesariamente es el cambio de las leyes. Yo pienso que Colombia no necesita cambiar más leyes. Necesitamos, uno, ser conscientes de las leyes que tenemos y buscar su aplicabilidad. Un momentico, bueno, Marley, por favor. Pero te toca... Marley. O le llamo el micrófono allá. No, es que Es que no se escucha acá. No, es que no quieren que la vean. Que Marley venga. Pero ven para acá, hombre, que es muy importante. Y llega el Congreso y le da pena salir que entre nosotros. Es muy importante y el micrófono Marley, pero ¿por qué hace eso? Venga, que la vean en la pantalla. Ya, bueno, sobre todo con el tema que acaban de hablar de las leyes, no es el tema de la institucionalidad y de las leyes tiene muchas cosas. Lo digo porque yo trabajo en el Congreso y no es un activismo de hacer leyes por hacer. De hecho, lo que he experimentado durante los 14 años que trabajo allí es que no hay institucionalidad. Y la institucionalidad se da porque ni siquiera la política, o sea, entendiendo que existe una ley 70, no está inmersa dentro de la institucionalidad. Y por eso esa es la barrera que se tiene frente a todos los desafíos que amerita la comunidad afro, el pueblo afro. Con decirles nomás que nosotros no tenemos un código presupuestal. Y desde ahí arranca el problema. Al no existir un código presupuestal, a nosotros no se nos asigna un presupuesto. O sea, virtualmente nos asignan el presupuesto. 20, 30, 40 billones. Entonces decimos, claro, tenemos dinero, pero no se puede ejecutar porque existe ese vacío entre las instituciones. Y eso se empieza a evidenciar. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar eso? Estrategia y lobby político. Y entonces, ¿a quién le conviene que eso no esté? Entonces, cuando nosotros vemos las comunidades indígenas, siempre decimos, para la plata, siempre para los indígenas, la plata se va. Lógico, porque es que esa bolsita donde aparece el componente étnico, ellos tienen toda esa parte lista, nosotros no. Entonces, a nosotros nos ponen siempre otros. Entonces, en el momento de la ejecución, no hay cómo. Entonces, todo ese activismo y ese desgaste que nosotros hacemos desde afuera, porque no conocemos el Estado, pasa. Entonces, arrancan todas esas frustraciones que genera, este no hace, este no sirve, pero a veces es el mismo Estado que tiene esos vacíos, que tiene esos mismos vacíos institucionales. Entonces, si nosotros empezamos a conocer el Estado que tenemos, no necesitamos cambiarlo. Simplemente empecemos a hacer ese activismo a que esos entes de control, ese tipo de circunstancias, la regulen. Porque todo el tiempo nos van a decir que tenemos mucha plata para ejecutar, pero no se va a ejecutar. Entonces, hay muchas cosas interesantes en el mismo Estado. Simplemente saberlas buscar. O sea, este es un Estado rogado. Hay que saber pedir y saber buscar las cosas. Y teniendo claro cómo funciona, o sea, cuál es la esencia de cada entidad, ahí es donde se puede llegar. Pero en estos momentos, todo lo que nosotros buscamos desde la parte donde yo trabajo es generar la institucionalidad para que no tengamos que andar siempre haciendo una marcha pidiendo las cosas. Si en el Estado todo está listo, tal cual como funciona para la parte indígena, que es la otra parte del componente étnico, créanme que todas esas barreras se van a empezar a subsanar poco a poco. Bueno, Gio, y yo voy a hacer dos. ¿Y cuánto falta? Ah, está Gio, es que ya lo que no hablaba, Gio, pues la y Gio, toca escuchar, Cami y Juan, la de Gio. Bueno, me paso acá. Sí, es que necesitamos que... Dale. Bueno, pues muchas gracias. Yo simplemente quisiera hacer unas aportaciones propiamente sobre lo que mencionaban de la política.
mencionan el hecho de cambiar las leyes, y las leyes es una forma muy importante, muy tangible de materializar conciencia. Pero no, hemos visto en Colombia que cambiar las leyes o hacer las leyes no las hace necesariamente efectivas. La única forma de hacer efectivas de fondo una ley es la movilización, la agitación y la organización de las masas, en este caso pues de la población afro, pero si nos lo vemos a nivel Colombia, pues de todos los espectros sociales de lo que representa este país, que es muy diverso. Eso es lo que hay que despertar también en las personas, esa conciencia de que el poder está en nosotros, de que nosotros somos el constituyente primario y de que de nosotros emana ese poder. Cuando nosotros nos juntamos y nos organizamos alrededor también de dos aspectos que me parecieron muy importantes que mencionó el mayor Arturo, el conocimiento del lenguaje y el conocimiento de lo sagrado. Creo que eso también hay que retomarlo fuertemente, porque lo que vemos actualmente son unos juegos en la política, donde lo que mencionaba Mauricio, lo que hay son unas pequeñas fichas que a veces tienen un diminuto tamaño político, pero que se convierten digamos, en los que tropiezan los procesos e impiden que esto se organice y avance. Entonces yo creo que eso es parte del reto que tenemos y de la coyuntura actual, es que todos los pueblos y toda la gente empiece a generar procesos organizativos y que los consolide. No solo que se quede en la palabra en la discusión, sino llevar esa palabra a la acción, a través de mandatos, porque si nosotros somos el constituyente primario, mandamos, por ende, cuando nos juntamos, se pueden emitir mandatos y hacerlos cumplir. Eso es básicamente, por ejemplo, lo que este gobierno le está proponiendo ahorita a Colombia, es que la gente salga a defender las transformaciones, porque hay una élite blanca, privilegiada, racista, fascista, que no quiere de ninguna forma que este país avance. Eso es. Gracias. Bueno, Vale, y qué pena con todos y todas eso, pero no se han presentado. El nombre y la vez ya. Camita, la pongo aquí. sí. Yo no sé presentar. Buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Camila Reyes. Estoy muy contenta de estar aquí. Triste que no llegué desde el principio, pero está grabada, ¿sí? Sí. Después se puede ver la grabación. Ok. Bueno, pues les quiero compartir cómo me llega a mí todo esto que estamos hablando. Voy a hablar desde mi identidad de mujer, que es desde donde he experimentado la deshumanización. Porque cuando hablamos de descolonización, para mí un elemento muy importante, como de esos, o sea, como algo que yo veo que ha predominado en los procesos de colonización, es el elemento de que se toman decisiones por los demás sin escuchar a los demás. Y yo todo el tiempo estoy pensando en cómo puedo humanizarme y cómo puedo contribuir a la humanización de todos los grupos que han pasado por ese proceso en la vida cotidiana. Y aquí se han traído algunos elementos y uno para mí es el de aprender a poner límites. Aprender a poner límites y cómo hacerlo desde el amor. O sea, no desde separarme del otro, que para mí es como seguir reproduciendo la misma lógica de la dominación, sino como lo hago porque quiero cuidar de mí y del otro. Entonces, lo que quería decir para no extenderme es que hay algo, yo me dedico a una cosa que se llama la comunicación no violenta, y ahí hay un elemento muy importante que es reconocer las necesidades propias. Entonces esto dice que todos los seres compartimos la necesidad de dignidad, de amor, de libertad, de respeto, de igualdad, de autonomía. Y cada cultura interpreta esas identidades, esas necesidades de diferentes formas. Entonces lo primero para mí es como reconocer mi necesidad.
Y cuando veo que se está tomando una decisión que no la incluye, pongo límite. Por ejemplo, en la casa, viene un grito, o llega la persona que tiene como el rol dominante en la casa y dice, todos vamos a hacer esto. Entonces ahí es muy importante para mí estar conectada conmigo misma y decir, un momento, esto está incluyendo mi necesidad de inclusión, mi necesidad de respeto, mi necesidad de participación, ¿no? Entonces, ¿cómo poner el límite? Es la pregunta para mí. Y a veces es muy difícil poner el límite sola cuando hay asimetrías de poder muy fuertes, porque la persona va a estar como, va a tener más capacidad de imponer su forma más allá de mi necesidad. Entonces, por eso la importancia para mí como de cómo hacer ese proceso de humanización colectivamente, porque si estamos fragmentados o divididos, es más difícil como equilibrar esas asimetrías de poder. Y bueno, lo que quería decir es la importancia de reconocer esas necesidades y sentir y dejar como el patrón de dejar mis necesidades a un lado, porque ya como que estoy acostumbrada a que el otro decida por mí o a que se haga lo que el otro prefiere siempre. Y como digo, no, quiero parar esto porque no hay un futuro posible si no es conmigo, si no me incluye a mí también. Pues bueno, quería aportar. Gracias, Carmen. Juan, soy yo, para cerrar. Voy a intentar ser breve. Continuando con lo que dijo nuestros compañeros y un poco distanciándome de lo que acaba de decir mi compañera, yo creo que la solución no va tanto por la pacificidad, sino voy a intentar ser directo, va por la violencia. Tomémonos el poder, por Dios. O sea, las revoluciones de Rusia, el comunismo que propone Karl Marx, la Revolución Francesa, la llegada de los españoles acá, la esclavitud, nada de eso fue pacífico. Todo eso fue a golpe de cañón. Decía, no me acuerdo quién, que decía algo así como que el verdadero poder está en la boca de un cañón. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Mao. ¿Desde cuándo los negros tenemos que obedecer lo que dicen desde la Casa de Nariño? Por Dios. No les interesan nuestros problemas. Yo veo en las noticias y cuando veo esos grupos al margen de la ley, veo que todos ellos son blancos, no son gente negra. Son gente negra que opera en nuestro territorio. Yo incluso tuve un profesor que no pudo ir a su casa porque había un paro militar de gente blanca. ¿Por qué si el Estado no nos está ofreciendo soluciones, nosotros tenemos que quedarnos callados y esperando a que ellos nos solucionen algo? Tal vez lo que tenemos que hacer no va tanto por esperar a ver qué nos dicen desde la Casa de Nariño, tal vez no venga por buscar las políticas y apoyar lo que nosotros creemos es conveniente, sino tal vez más por aumentar nuestra defensa, aumentar nuestra belicosidad, por Dios. Y pues eso. Muchas gracias. Ok, aquí se abre un debate. 15 años atrás. Bueno, no, pero son formas que necesitamos hablar para, digamos, la organización política nos va a dar eso. Es la violencia, es la comunicación no violenta, pero me parece que de las dos, yo creo que, junto con David, deberías, digamos que, escuchar un poco más a profundidad lo que es la comunicación no violenta. Carlos, amablemente, nos podría ayudar en eso, y tú explicar un poco más a fondo lo que concibes. Porque en algún momento estoy acordándome de cómo funcionábamos nosotros como Zoom hace muchos años en la universidad. Pero bueno, ahorita no vamos a tocar eso, simplemente lo dejo ahí. Un poco para retomar lo que dijeron nuestras compañeras y lo que dijo aquí Tocumbo, el panafricanismo y sus vertientes y manifestaciones aquí lo estamos haciendo. Nosotros somos conscientes de que la economía tiene que pasar por en nuestros hogares y debemos fortalecernos tanto nosotros como nuestros pares. En ese sentido, pues miren, aquí hay un ejemplo, aquí tenemos, ustedes no estuvieron aquí, pero aquí tenemos unos emprendimientos o apuestas de vida que hacen compañeros y compañeras. Tenemos para dolores, tenemos aceite de marihuana,
tenemos pomadas, las traídos por una compañera que está aquí, Denis, que hace ese producto y tiene todos sus estudios e investigaciones y viene haciendo eso. Entonces, por favor, para que... También tenemos el Carité, como una gran amiga. Marley, ¿dónde está? No te escondas. Marley, ¿quién? ¿Qué es el Carité? Hace mucho tiempo viene trabajando en el Congreso, pero Mari es una aficionada por la belleza. Marley es una aficionada por la belleza. El Carité es una semilla de un árbol de África. ¿De dónde es, Marley? Este viene de Burkina Faso. De Burkina Faso. Y esto es como una mantequilla, sirve mucho para el cabello, para la piel, y pues humecta, embellece, quita arrugas, ayuda con las cicatrices, ayuda a cicatrizar. Tenemos unos eventos, también tenemos el biche, de lo que estábamos hablando ahorita, y pues sí, la idea es que aquí están funcionando y circulando una serie de apuestas de vida de nuestros compañeros y de nosotros, y otras que tengan por ahí, pues también chévere, que pues las puedan exponer, las puedan traer, y aquí la idea de estas reuniones es un poco comercializarnos para empoderarnos económicamente, pero también empoderarnos políticamente, porque este tipo de charlas, como decía Gio hace un momento, es importante tener este tipo de charlas, pero organizarse para la acción. Y yo, eso sí lo voy a decir a modo muy personal, independientemente, lo que pasa, este gobierno para mí lo ha intentado. Entonces, por eso, en ese sentido, yo sí manifiesto y apoyo y les digo que el 18 pues nos manifestemos. Eso que está pasando aquí, eso que pasa aquí, que ninguna ley, la ley para los que no sea, por favor, que las personas trabajen un domingo a las 7, ya te recibo. Por favor, los dominicales, la reforma laboral, la reforma a la salud, son cosas importantes. Son cosas importantes que un senador que gana, ¿cuánto gana un senador? No sé, 40, 50 millones, no sé. Que firme que no. 48. Bueno, que firme que no. Para un trabajador que se gana el mínimo, que tiene que trabajar, las personas que trabajan en vigilancia, que tenemos muchos y muchas personas que trabajan en servicios domésticos, que no les reconozcan un domingo, unas nocturnas, sí me parece que eso da pie para que nos movilicemos. Y con esa liderancia, hay que movilizarse. Yo creo que Mauricio y a todos y todas los que están aquí... Antes de que Mauricio cierre, yo solo un mochito me gasto unos 50 segundos. No, es que... Pero dale aquí. Toca. No, hombre, si me... Toca, hombre. Deberíamos morir a pagarlo. Vamos a pagar. Hay que pagar. No, pues no sé, yo creo que uno tiene que ser capaz de... Hay que pagar. No, lo que pasa es que cuando hablaron de la Casa de Nariño, yo invito a que podamos hacer un análisis detallado de los discursos del presidente. ¿De lo qué? En su último discurso el presidente nombra campesinos, indígenas, mujeres y no nombra al pueblo negro. Eso a mí me preocupa. Solo quería decir eso. Miguel Ángel, aquí para cerrar. Bueno, yo Un debate quisiera, estoy hablando aquí con el profesor Grueso y pues sin más preámbulos, ahorita estamos en una especie de cuello de botella sobre el tema de la distribución del biche aquí en Bogotá, ¿sí? Que vuelvo y hablo, es la economía más como sólida que tenemos nosotros como pueblo, ¿sí? Y que requiere que nosotros dominemos ese tema a profundidad, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, yo estoy distribuyendo un biche que viene de Sibirú Chocó, son 50 mujeres destiladoras de biche. Algunas ya son mujeres que son la quinta generación con este saber y este conocimiento. Lo estamos distribuyendo aquí, estaba hablando con el profesor aquí, ese tema que se va a llevar
una reunión el miércoles en la Casa de la Paz para que el Ministerio de Cultura o este tipo de instituciones, lo que hablaba aquí la señora, o la señora aquí, el tema de la institucionalidad y de la efectividad para que las leyes se ejerzan. Entonces vamos a hacer esa reunión ahí en la Casa de la Paz. Están todos y todas invitados para que... La 13:36. Sí. ¿Qué hora? Todavía no sabemos, yo te puedo avisar. Entonces Para que vamos entendiendo nosotros un biche con denominación de origen. ¿Sí? Porque aquí muchos biches que se están distribuyendo que no tienen nada que ver con la tradición del biche en el Pacífico. ¿De acuerdo? Que son unos agentes clandestinos, fraudulentos, que están adulterando y usufructuando esa divisa. Entonces, traje ese biche de Sibirú Chocó. Yo he estado varias veces, mi familia paterna es del Baudón, y estoy trabajando, ellas son 50 mujeres destiladoras de biche, y la última vez que fui hice una cata con 20 biches, con 20 mujeres, y escogí 4 mujeres, que para mí, pues, personalmente, son los mejores biches. No creo que es un juicio o una opinión subjetiva, pero para mí, esos fueron los que me gustaron, ¿no? La señora Marta, la señora Marlene, la señora Sista y la señora Milena. Entonces, cuando ustedes consideren, yo traje una cantidad de biches aquí en ese momento para que hagamos una cata y yo explicarles como las diferencias. ¿Ya saliendo? Además está lloviendo. Está lloviendo, pues no me puedo ni ir. Gracias, Miguel. Miguel, yo conozco como a uno de sus productores blancos que pienso que están como apropiándose del biche. No sé si sería interesante invitarlos al debate o yo tengo los contactos. Pues Y- nosotros y no estamos ponerlo- excluyendo a nadie, lo que nosotros queremos es que ellos vengan y sustenten que si tienen alguna autoridad o derecho a hacer lo que están haciendo. No. La idea es que vamos a cuadrar aquí una serie de conferencias. Vamos a hacer una temática sobre el biche. Vamos a entender bien. No, el la ley. biche es puro activismo político. Y vamos a llegar a ese debate ya. Eso El queda biche en es nuestra- cultura, el biche es política, el biche es economía, ¿sí? El biche es arte también. Es patrimonio cultural. Sí. Ok. Tiene todos esos componentes. Yo creo que vamos a queda anotado aquí eso y vamos a darle la palabra a Mauricio para cerrar el espacio. De antemano, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden nuestros puntos y dejamos aquí a... Bueno, gracias primero a Convilesa por darnos la oportunidad y a todos y a todas por darme la oportunidad de que se me escuche, ¿sí? De que mi voz se escuche. Y quisiera terminar con una frase de Ngugi wa Thiong'o y él dice: la decolonización de la mente es la parte más importante de la lucha de un pueblo. Entonces, ustedes ya lo han dicho, y hay que tratar de colonizar desde los espacios de cada uno, desde donde cada uno esté. Y quisiera terminar con un poema yoruba que descansa en el Odu Oturaope y dice: Kaji ni kutu kutu como uni pinko pin. Adiafun olomo ejibare padelola. Eminimo jini kutu kutu timo uni pinko pin. Eminimo baile owo padeloni atilola. Miguel, ¿quieres decir? No entendí, pero chévere. No, pues que todos nos congreguemos. Pero ¿No puedo traer acá? Aquí, hagámoslo aquí. Eso. Pero entonces hablamos un poquito de la